Muy bien, buenos días. Agradecemos la presencia de todas las personas interesadas en esta plática y tenemos hoy un invitado que tiene una alta capacidad profesional al respecto, que es el doctor Juan Manuel Alcántar. Pero antes de comentar sobre su currículum, quisiera solicitarle a Carlos Reina, jefe de Planeación y Proyectos del Campus Tijuana, que nos dé la bienvenida a esta conferencia, con la bienvenida por parte de la vicerrectora. Adelante, Carlos. Activa tu micrófono, Carlos, estás conectado. Sí, muy buenos días, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta reunión a nombre de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana de aquí de la UABC. Hace exactamente una semana empezamos a platicar por ahí con el doctor Vera sobre una iniciativa que tiene por ahí la vicerrectora del campus, precisamente para tratar y atender a las personas que pues de alguna otra manera hemos padecido COVID, lo sobrevivimos afortunadamente, y que pues muchas veces no sabemos qué hacer precisamente para generar una rehabilitación física y pulmonar con nosotros o las personas que lo padecimos el COVID. Me da mucho gusto que el doctor Vera, como siempre, nos haya apoyado por ahí a través de la Facultad de Medicina y Psicología. Y la idea es crear por ahí un proyecto integral donde participe por ahí también la Facultad de Deportes, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y obviamente la Facultad de Medicina y Psicología, precisamente para llevar a cabo este proyecto. Les agradezco a los jefes de departamento de la Vicerrectoría del Campus Tijuana su presencia también esta mañana, a los responsables de protección civil de las facultades del Campus Tijuana, a los miembros de las brigadas de la Facultad de Medicina y Psicología y personal de salud que también nos hace favor de acompañarnos. Como lo decía el doctor Vera, el doctor Juan Manuel Alcántar es un orgulloso egresado cimarrón de la Facultad de Medicina entre 2005 y 2009, del Instituto Nacional de Rehabilitación de la UNAM con una especialidad en Medicina de Rehabilitación de 2012 a 2016 y una alta especialidad en Rehabilitación Pulmonar Pediátrica avalado por la UNAM en 2016 a 2017. Es realmente un gusto pues contar con todos ustedes. Y pues sin más, les cedo el uso de la voz a nuestro anfitrión, el doctor Vera. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Le voy a solicitar a las personas que tengan preguntas, por favor, las apunten en el chat y al final de la presentación vamos a responder las preguntas más significativas. Esta sesión está siendo grabada para que podamos después ponerla a disposición de ustedes en el canal de YouTube de Vicerrectoría Tijuana. Y sin más, le damos la palabra a Juan Manuel. Juan Manuel Alcántara, gracias por ayudarnos en este proyecto y esperemos que podamos hacer muchas acciones de bien común para tanta gente que ahorita lo necesita. Son todos Claro que sí. tuyos, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y pues para platicar de este tema que realmente es muy, muy importante en la actualidad, pues me gustaría aportar ahí mi granito de arena a todos ustedes con algo de información que creo que pues va a ser bastante relevante. Muchos de ustedes, por lo que me comentó el doctor Vera, ya padecieron COVID, ya saben lo que es. Estoy seguro que algunos de sus familiares o de sus amigos también. Y pues ahora queda esta incertidumbre, ¿no? Sobre qué sigue, cuál es el siguiente paso, cómo podemos estar mejor. Estoy seguro que algunas de las preguntas ya me las puedo imaginar. Háganlas, por favor, las vamos a tratar de resolver ahorita al final de la presentación, pero sobre todo orientados a qué se puede hacer de terapia en casa, o sea, cuándo tengo que ir al especialista o cuándo no, qué se podría ir haciendo, a lo mejor ejercicios básicos y las secuelas, ¿no? Ese es un tema que también muchos de los pacientes tienen un miedo muy grande, una incertidumbre sobre qué problema les va a dejar esto a largo plazo. Entonces trataré de ir respondiendo estas preguntas conforme vaya avanzando la presentación y pues vamos a empezar, ¿no? Gracias ahí a Carlos que me presentó, ya conocieron un poquito sobre mi currículum y cómo es que llegué a esta área de la rehabilitación pulmonar y pues sin más vamos a empezar. A manera de introducción, digo, como cualquier otra plática, pues primero hay que hablar un poquito de algo de introducción, algo de antecedentes, pero creo que todo esto va ligado a final de cuentas con el tema, ¿no?
como lo menciona aquí esta frase, híjole, para mí como especialista de esta área, es a la vez como una bendición y una maldición, o es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay más información y más evidencia científica que avala el uso o la importancia de una intervención como la rehabilitación, no solo pulmonar, también la física. Ahorita van a ver por qué es tan importante esto, pero aunque cada vez hay más conocimiento científico, sobre todo la enfermedad prototipo de rehabilitación pulmonar o la que más hay evidencia del beneficio es, sin lugar a dudas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? EPOC. Pero hay muchas otras que se benefician de un programa de rehabilitación pulmonar, no se diga ahorita con esta pandemia. Eh, pero a la vez somos tan poquitos todavía los médicos en la región, no se diga en el país, ¿no? Para el país entero creo que somos menos de 100. Y aquí en la región estamos una compañera, la doctora Ivette Ortiz, y yo. Eh, Imagínense, para una región tan grande como la nuestra, eh, todavía está en pañales la subespecialidad, por así decirlo, aunque se ha avanzado mucho, todavía falta bastante. De entrada, el conocimiento. Muchas personas ni siquiera saben que existe y es un poquito lo que me quiero dar aquí a la tarea, pues de que ustedes la conozcan y sepan cuándo referir a un paciente. No solo de COVID, que es el tema de hoy, pero de cualquier otro que se pueda beneficiar. Bien, para que puedan entender primero pues, de qué se trata o cómo define la Asociación Americana la Sociedad Americana de Tórax junto con la Sociedad Europea, pues lo define como una intervención integral basada en una evaluación. Eso es bien importante. Primero se tiene que hacer una evaluación minuciosa, seguido, obviamente, de terapias personalizadas. Esa es la palabra clave, personalizadas. Aquí, en rehabilitación pulmonar, no hay, y en rehabilitación en general, no hay recetas de cocina, ¿no? Eso sería muy, muy fácil decir, ¿qué tuvo COVID? Bueno, pues que haga 10 de esto, 20 de esto y 5 minutos de esto. No, esto no es así. Cada programa se tiene que individualizar a las características particulares de cada paciente. Y esto debe de incluir, pero obviamente no se limita al entrenamiento físico, a educación. Es muy importante que tanto el paciente como sus familiares entiendan qué es lo que está pasando, qué les pasó, qué cambios produjo en su cuerpo y cómo mejorarlos, cómo entender sus síntomas, porque eso también los relaja mucho y evita que otra vez, o sea, si están viendo, no sé, que bajan 3 puntos en su nivel de saturación o están viendo una taquicardia, eso genera un estrés, una ansiedad muy importante, quieren correr de nuevo al hospital, aunque ya esto, tomando el ejemplo de un paciente que ya está en casa en periodo de convalecencia, el hecho de enseñarles y de que ellos entiendan qué es lo que está pasando, qué es lo que se tiene que hacer, cuándo hay datos de alarma, les ayuda bastante, ¿no? Y a nosotros como personal de salud. Así como cambios de comportamiento, tanto cuestiones previas como actuales. Todo esto está diseñado para mejorar, obviamente, la condición física y psicológica de las personas con enfermedades respiratorias. Acuérdense que esta definición ya tiene algunos años, está enfocada principalmente a otro tipo de enfermedades respiratorias. Ahorita con coronavirus estoy seguro que todo esto se va a tomar en cuenta para tal vez hasta redefinir un poquito nuestra área de especialidad. Y el objetivo es que todo esto favorezca un comportamiento en el paciente y en su familia que mejore su salud a largo plazo. Ahora, como ya se los mencioné hace un momentito, los objetivos son totalmente individualizados. Ahorita los vamos a ir platicando. Depende de la etapa en la que estén de enfermedad. Probablemente, supongo que por ahí esa puede ser otra de las preguntas y la retomamos al final si es necesario, con gusto. A lo mejor alguno de ustedes podría pensar, bueno, ¿a partir de qué momento se puede iniciar la rehabilitación pulmonar? La respuesta es a partir de cualquier momento. O sea, en cualquier etapa se puede iniciar, solo que las cosas que se pueden hacer son distintas. Más adelantito voy a ir explicando un poquito más esta información. Pero la verdad es que desde el principio. ¿Qué otro objetivo o cuál es uno de los principales? Reducir la sintomatología, que la principal a la que me estoy refiriendo es disnea, ¿no? Esa percepción o esa sensación de falta de aire, así como el reacondicionamiento físico, que es muy importante, particularmente en todos los pacientes que están padeciendo o que padecieron COVID,
por el grado tan importante de desacondicionamiento físico, de pérdida de masa muscular. Los que ya se enfermaron y sobre todo aquellos que tuvieron alguna enfermedad más bien moderada, los que fueron leve, pues qué afortunados, sus síntomas tal vez fueron mínimos, pero los que fueron moderados, y no se diga los severos, tienden a perder muchísimo peso, mucha masa muscular, y eso, junto con la alteración respiratoria, es lo que les da una sintomatología tan fuerte. Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a llegar a eso. ¿Qué más? Bueno, esto, limitar la progresión de la enfermedad en general con el resto de las enfermedades que vemos en el área de rehabilitación pulmonar. En coronavirus, pues obviamente para que se limite la progresión de la enfermedad, no me puedo yo, ¿cómo les quiero decir que con esta intervención vamos a lograr una limitación de la progresión. Obviamente se necesita la intervención de todo el equipo multidisciplinario. ¿Qué más? Algo muy importante, también ya se los había mencionado, sobre todo cuando están en casa y que están con esa incertidumbre de, híjole, si ya será tiempo de ir al hospital o no, qué es lo que me está marcando aquí el oxímetro. Entonces, que sepan identificar y prevenir de manera oportuna las complicaciones. Y en general, uno de los objetivos, uno de los pilares es mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familias. Bueno, obviamente también, como ya hace un momentito lo había mencionado, en general, así de las principales indicaciones o los principales objetivos que queremos lograr es disminuir esta percepción de disnea, aumentar la capacidad de ejercicio y aumentar el grado de independencia en las actividades de la vida diaria. Eso, una vez más, no se me confundan, eso es en general con el resto de las enfermedades pulmonares que vemos, obviamente también aquí en coronavirus, pero aquí, sobre todo en la etapa aguda, otras cosas son las que nos llaman mucho la atención también y nos importan mejorar en la fase aguda. Después en la subaguda cambian un poquito los objetivos y ya en la fase de convalescencia, obviamente también. Bueno, ¿de qué se compone un programa de rehabilitación pulmonar? Pues lo primero, como siempre, como con cualquier otra especialidad médica, lo primero es una evaluación médica integral, donde tomamos en cuenta todos los antecedentes, todos los diagnósticos previos y los resultados de la valoración actual, ¿no? Y en base a eso se hace una prescripción individualizada, dependiendo de lo que ese paciente necesite en particular. ¿Qué más se compone del programa de rehabilitación pulmonar? Educación, como ya les dije, tanto al paciente y a su familia. La fisioterapia respiratoria, que, ojo, eso me gustaría que quede muy claro porque me he dado cuenta que es motivo de confusión. Mucha gente asocia rehabilitación pulmonar únicamente con las técnicas de fisioterapia respiratoria. Y eso no es así. La fisioterapia respiratoria es uno de los componentes de rehabilitación pulmonar, pero no es lo único. Obviamente son técnicas muy útiles, muy necesarias, nos ayudan muchísimo, pero no me gustaría que se queden con la idea de que es lo único que se hace. O sea, técnicas de fisioterapia, de movilización, de ejercicios respiratorios, varias cosas que más adelante también les voy a mencionar. ¿Qué más nos importa mucho? El fortalecimiento tanto de los músculos respiratorios como de los músculos periféricos. Vamos a ver más adelante también que estas dos entidades coexisten mucho. O sea, todo el mundo se enfoca casi que al 100% al problema respiratorio. Y aunque obviamente sí es el más importante, sí es el que está causando, digamos que es el gatillo, el punto gatillo para detonar el resto de los problemas, si solo se aborda el componente respiratorio, estamos dejando de lado algo bien importante, sobre todo en estos pacientes o en algunos de ustedes que probablemente me están escuchando, esa sensación o esa agitación, esa disnea con medianos esfuerzos o hasta con pequeños esfuerzos, aun cuando ya salieron de la fase aguda hace semanas, ¿no? Dicen, oye, pero pues, ¿por qué? Ah, pues bueno, hay un componente ahí de musculatura periférica muy importante que si no se entrena, esa puede ser la raíz del problema, ¿no? ¿Qué más? Técnicas ahorradoras de energía. Eso también ahorita que lleguemos a la parte como tal de la terapia, se los voy a mencionar nuevamente, pero una intervención tan sencilla como enseñarle al paciente un adecuado patrón respiratorio, un patrón diafragmático, que es el diafragma, pues la mayoría de aquí creo que están en el área de la salud, pero si algunos no, para que entiendan este concepto,
El diafragma es el principal músculo de la respiración. Es el que, digamos, favorece un mejor patrón ventilatorio, ¿no? Y energéticamente es el que al cuerpo le cuesta menos utilizar. Y ahorita, la verdad, sobre todo en fase aguda y subaguda, queremos ahorrar toda la energía que se pueda para pelear contra la enfermedad. Entonces, pacientes que tienen patrones respiratorios con mucho uso de músculos accesorios o patrones muy ineficientes y que metabólicamente, energéticamente al cuerpo le cuesta mucho, una intervención tan sencilla como reeducar el patrón adecuado les ayuda un montón, ¿ok? Así como tener en cuenta otros conceptos que la fase inspiratoria se puede considerar como que es una fase activa. Eso quiere decir que implica un gasto energético. Y la fase expiratoria, por lo general, es un proceso pasivo. No involucra o no hay un gasto energético, a menos que se haga una expiración forzada. Ahí sí, ahí se utilizan ciertos músculos que energéticamente le cuestan al cuerpo. ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, si al paciente que está sobre todo ahí en fase de convalecencia de la enfermedad y quiere hacer algún esfuerzo físico, cargar algún objeto o subir algunas escaleras, o sea, todo lo que implique el uso de musculatura y el gasto energético. Si aparte todo el esfuerzo lo hace en fase inspiratoria, digamos que gasta el doble de energía. No sé si me entiendan, si no, al ratito lo podemos retomar este tema o en las preguntas. Entonces, enseñar técnicas ahorradoras de energía también favorecen que el paciente pueda ser más independiente, que tenga esa menor percepción de disnea en lo que sus parámetros clínicos mejoran. Ahora, eh, ahora sí que en rehabilitación tenemos comunicación con muchas otras áreas, muchísimas. Nada más les puse ahí algunos ejemplos. Obviamente yo no me estoy diciendo ni psicólogo, ni nutriólogo, ni mucho menos neumólogo. Yo soy rehabilitador y tengo esta área, esta alta especialidad en rehabilitación pulmonar, pero cada quien en su área. Pero sí favorecemos mucho la comunicación entre nosotros o coordinamos todo este abordaje multidisciplinario, ¿no? Yo sé que ciertas cosas, si no se abordan también por alguien de psicología o en algunos casos de psiquiatría, en COVID, la verdad, está dejando unos trastornos ahí de estrés postraumático muy impresionantes. Hay mucha ansiedad, mucha depresión, sobre todo en aquellos pacientes que ameritaron manejo intrahospitalario, y eso se tiene que abordar, porque si no, definitivamente tiene un impacto en su calidad de vida posterior. Bien, esto es bien interesante, es muy común, de hecho, en muchas enfermedades. Cuando hay alguna enfermedad, en este caso pues estamos hablando de COVID, ¿no? Pero cualquier enfermedad que conduzca al paciente a una limitación de su función, o sea, esto los americanos le llaman downward spiral, ¿no? Espiral descendente. Cuando se presenta la enfermedad, por lo general, ¿qué pasa? El paciente, ya sea por sus síntomas o por la percepción de gravedad o lo que ustedes quieran, limita mucho su función, ¿no? Al limitar mucho su función, esto es quedarse acostado o quedarse sentado, ya sea porque ellos lo sientan así o porque sea una indicación directa o porque ¿cómo se llama? El estado actual de la enfermedad les condiciona esto. Bueno, obviamente caen en esta espiral descendente en la que se limita mucho la actividad, llega hasta el punto de inactividad, eso causa un desacondicionamiento muscular y como se los pongo por acá, hay una disfunción muscular periférica generalizada, o sea, todos los músculos sufren mucho. Hay un desacondicionamiento. Aparte, muchos de los fármacos, que no me malinterpreten, son totalmente necesarios para poder sacar al paciente adelante, sobre todo en el contexto del paciente grave, en una unidad de cuidados intensivos, se tienen que utilizar varios fármacos, puede ser desde los esteroides, y que sabemos que puede causar una miopatía por esteroides, eh, no se diga cuando están sedados, con sedación y con fármacos para ir relajantes, se pierde muchísima masa muscular por la desnutrición y por el mismo reposo prolongado. Hay como tal, de hecho ahorita lo voy a mencionar, hay algo que se conoce como síndrome de reposo prolongado y otro más que es digamos que un paso más arriba que es polineuromiopatía, es una palabrota, polineuromiopatía del paciente crítico. Se ven alteradas la célula muscular, los nervios periféricos y esto paciente ya se quiere, digamos, reactivar, pues es
bien complicado para el paciente porque tiene mucha alteración no solo a nivel respiratorio, sino a nivel de célula, de fibra muscular como tal y de nervio. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues digamos que es un círculo vicioso, ¿no? Que está coexistiendo y que esto es lo que al final de cuentas condiciona que el paciente tenga un pésimo rendimiento físico. Ahora, todo esto lo conocemos ya desde hace un tiempo, ¿no? Aunque lamentablemente todavía no se identifica lo suficientemente rápido a mi manera de ver las cosas, pero esto, de hecho, un punto muy importante fue a nivel de la Segunda Guerra Mundial. No sé si andan por aquí algunos de mis estudiantes ahí que les haya tocado estar en clase conmigo. Esta diapositiva ya la he utilizado siempre para explicar esto. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Era tanta la necesidad de camas, o sea, había tanto paciente herido, que los hospitales improvisados ahí en los campos de batalla, pues se veían rebasados, ¿no? Rápidamente. Y se dieron cuenta que, bueno, cuando un paciente, algún soldado ya estaba más o menos sano o bueno, más o menos estable, pues lo tenían que mandar de nuevo a la batalla por dos razones. Número uno, pues tenía que ir a pelear. Y número dos, necesitaban la cama. Y se dieron cuenta de algo interesante. Esos pacientes que se movilizaban rápido, les iba mejor, se complicaban menos. Entonces, encontraron una correlación tanto en la movilización temprana como en el uso de ejercicios respiratorios. De hecho, aquí se ve este folletito, pues que sí se ve que es bastante viejito, ¿verdad? Donde aquí les están tratando de reentrenar un patrón diafragmático, ¿no? Les están enseñando cómo respirar de una manera adecuada. Y se dieron cuenta que esto trajo un total cambio de mentalidad sobre el reposo en cama y la importancia de los ejercicios físicos y respiratorios. Como ya les dije, estos soldados que los obligaban a pararlos rápido, les iba mejor, más rápida y menos complicaciones. Esto es algo que aquí en coronavirus, sobre todo en fase aguda, yo sé que a muchos de ustedes les interesa más bien los casos leves o moderados, porque a lo mejor son los que tuvieron o los que sus familiares tuvieron, pero sí me gustaría que se queden con el mensaje también de los de fase aguda, de los de casos más severos que están ahí con manejo intrahospitalario. Este concepto es bien importante que se lo graben. El músculo, los que han ido al gimnasio saben bien esto, ¿no? Así como si fueron constantes, rápido o más o menos rápido empezaron a ver una cierta hipertrofia muscular y pues se sintieron muy bien. Bueno, también si dejan de ir al gimnasio y se mantienen en reposo, rápido lo pierden, ¿no? Entonces, el músculo responde muy rápido, tanto a su uso como a su desuso. Pero ¿cómo hace esto? Bueno, altera tanto su diámetro como la longitud, pero algo muy, muy importante que ahorita va a cobrar mucha importancia, el tipo de fibras contráctiles cambia y la cantidad de aporte vascular. Sabemos que uno de los factores de riesgo en coronavirus es pues la edad. Los pacientes ancianos y más si tienen muchas otras comorbilidades, pues están más susceptibles a una infección severa y a lamentablemente fallecer por esto. Y pues los pacientes adultos mayores son más vulnerables a sufrir atrofia por desuso. Algo que es muy lamentable, esto es en general, no solo en contexto de esta pandemia, en general y a cualquier paciente, no sé si hay por aquí alguien del área de cuidados intensivos, no me dejará mentir, aunque esto cada vez pues va mejorando, sigue siendo raro que los pacientes sean movilizados y no se diga, se les apoye con terapia, aunque estén hemodinámicamente estables. Esto es importante. No quiero que se queden con la idea de que, bueno, a todos hay que moverlos y hay que estresarlos y pararlos. No, eso no es así. Se tienen que cumplir criterios de estabilidad hemodinámica, pero todos aquellos que lo pueden hacer, o inclusive aquellos que están inestables, a lo mejor no pueden hacer cosas de manera activa, eso quiere decir haciendo esfuerzo ellos, pero cosas pasivas, intervenciones pasivas, se verían muy beneficiados. Fíjense esto, hay una pérdida diaria, esto es muchísimo, de entre 1.3 a 3% de fuerza muscular durante los periodos de inmovilidad. Este autor, Winkelmann, en el 2007, reportó hasta 10% de fuerza muscular perdida después de una semana de inmovilidad en individuos sanos. Aparte, digo, esto también es información que ya he dado en pláticas previas,
pero hay muchas alteraciones óseas por aumento de la actividad osteoclástica y formación de contracturas bien rápido. El término síndrome de reposo prolongado, a mi gusto, es muy ambiguo porque, o sea, es muy subjetivo. Lo que para alguien puede ser un tiempo prolongado puede ser un día, para alguien puede ser una semana, para alguien un mes, pero la verdad es que los cambios patológicos se ven a partir de pues mira, las contracturas se forman a partir de 8 horas. Cambios así severos a distintos niveles a partir de las 24 horas. Entonces, eso de prolongado, pues no es tan prolongado. Ahora, está este término que muchos de los pacientes con COVID que ameritaron manejo intrahospitalario, digamos que esto es lo que acaban padeciendo y lo que los lleva a un deterioro muy importante, aún cuando salven la vida, ¿no? Está este término que es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Hay bastante bibliografía al respecto. Les traje aquí nada más un par para que vieran ahí el término. Pero vean esto, por favor, porque yo creo que esto les va a abrir un poquito el panorama sobre lo que nos estamos enfrentando. Fíjense bien, es un artículo viejito, pero muy útil hasta la actualidad. Habla sobre atrofia en las fibras musculares diafragmáticas, que rápidamente se establece por desuso, ¿no? En pacientes ventilados mecánicamente, con apoyo mecánico de la ventilación. Fíjense lo que concluye. La combinación de 18 a 69 horas. O sea, 69 horas son menos de 3 días, ¿están de acuerdo? Muchos de estos pacientes, como uno que tengo aquí más adelante, se avientan muchísimo tiempo en una unidad de cuidados intensivos. Estoy hablando de meses, o sea, muchas semanas hasta meses, con apoyo mecánico de la ventilación. Y estos autores se dieron cuenta que, o sea, con muy poquito tiempo que el paciente esté con una inactividad diafragmática completa, o sea, que esté dependiendo de que la máquina esté dando ese apoyo ventilatorio, hay una atrofia muy marcada de las fibras diafragmáticas. Eso es bien importante. ¿Por qué? Hagan de cuenta que una vez nuevamente retomando lo del diafragma, ¿no? El diafragma es un músculo grandote. De hecho, los que les gusta comer carne, bueno, cuando comen arrachera, la arrachera es el diafragma de la vaca, por si estaban con la duda. Entonces, es un músculo grandote. En estos pacientes, así como los que han visto o no sé si han conocido, que cuando salen del hospital, o sea, perdieron muchísima masa muscular, están bien flaquitos y le ven los bracitos y las piernitas así muy débiles, muy flaquitas. Bueno, pues los músculos respiratorios igual les pasó lo mismo, de haber estado con un volumen, con una masa pues normal. El diafragma casi hagan de cuenta que se convierte así como en una rebanadita de jamón, ¿no? Entonces, bueno, si pasa la fase aguda del virus, se resuelve. Afortunadamente los marcadores ahí bioquímicos van mejorando, perfecto. Si se animan a extubarlo, así como que hacer una transición muy brusca entre apoyo mecánico y bueno, ok, vamos despertándolo y vamos a extubarlo y a ver si aguanta, pues obviamente no aguanta. Eso se conoce como fracaso a la extubación, ¿no? Fallo a la extubación. ¿Por qué? Si se hace una transición muy brusca, esas fibras musculares, que por acá en este otro artículo vienen, tienen que tomar en cuenta que esas fibras diafragmáticas, normalmente, en condiciones normales, más o menos el 55% son de tipo lentas y el 21% oxidativas y 24% de tipo rápido. Esto, imagínense en términos de las Olimpiadas. Vamos a poner un ejemplo. El diafragma, sus fibras deberían de ser unas fibras como de un maratonista, ¿no? Que aguanten mucho. Pero cuando están con un apoyo ahí mecánico prolongado, aparte de todo lo que el estrés metabólico que le está causando la enfermedad, por alguna razón que ya se ha demostrado, causan un cambio. Se cambian ese tipo de fibras a las de tipo rápido, que son las tipo maratonistas, a las tipo ahí corredores de 100 metros planos. Esos son muy buenos para hacer un esfuerzo rápido, súbito, pero por poquito tiempo. No te aguantan mucho. Entonces, existe esta transformación. Es por eso que cuando no se hace un programa idealmente de rehabilitación pulmonar
y se intenta hacer esta extubación, muchas veces no lo toleran. Es por eso que el protocolo ideal es ir reentrenando esas fibras musculares de los distintos grupos respiratorios, pero principalmente las diafragmáticas, para que otra vez se vayan fortaleciendo, vayan retomando su función normal y toleren. Y otra idea que digo, obviamente los colegas ahí del área de medicina crítica, los intensivistas, urgenciólogos, todo esto, muchas veces la transición ideal es de un apoyo mecánico invasivo a uno no invasivo, ¿no? Como, por ejemplo, con mascarillas de alto flujo o BiPAP también se ha visto que se ha utilizado. O sea, tratar de ir destetando al paciente poco a poco. Bien. Ya nos estamos metiendo un poquito más. Todo lo previo era un poquito de generalidades para que entendieran mi área, desde cómo se definía, de cómo se forma un programa de rehabilitación. Ahora ya vamos a ir entrando un poquito más a COVID. Bien, está este síndrome, el síndrome posterior a cuidados intensivos. Es muy similar a lo ya descrito en los artículos previos de debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, pero aquí van un poquito más allá, no solo la debilidad. Muchos de estos pacientes, los que han tenido familiares, o no sé si alguno de ustedes llegó a meritar manejo intrahospitalario, y sobre todo cuando fue en un área de terapia intensiva, es esperado o es bastante común encontrar que estos pacientes presentan alteraciones cognitivas, varias, alteraciones en la memoria, en la atención, alteraciones visoespaciales, alteraciones de alteración psicomotora, mucha impulsividad y algo también muy común, cuestiones que ameritan un manejo psicológico y psiquiátrico en muchos casos por un trastorno de ansiedad generalizado bien importante, depresión obviamente, sobre todo si no fueron los únicos miembros de la familia afectados y si en algunos de ellos lamentablemente hubo fallecimientos. Y en verdad, les comento, yo diario estoy viendo pacientes y tienen mucho estrés postraumático, están reviviendo la fase aguda y no dejan de ponerse el oxímetro y si ven ahí que baja un poquito, se alteran muchísimo y ya piensan que van a regresar al hospital. Entonces todo eso se tiene que manejar porque si no es bien difícil reincorporarlos a su vida diaria. ¿Qué más? Obviamente lo más común yo diría, esa sensación, esa percepción de disnea o alteraciones francas de la funcionalidad pulmonar. Ahorita vamos a hablar más adelante la importancia. Si se me olvida, recuérdenme, por favor. Es más, apúntenlo ahí en lo de las preguntas. La importancia de una revaloración a los 3 meses después del inicio de síntomas. Se tiene que hacer un control de tomografía de tórax y una espirometría y valoración por neumología y por el resto de los médicos tratantes, ¿no? Pero idealmente neumología. Y en base a eso ya se puede determinar la posibilidad la posibilidad de una secuela a largo plazo, ¿okay? Pero eso es bien importante. Dolor, obviamente también, hay, de hecho, está muy descrito también alteraciones ahí en la sexualidad de los pacientes, como que hay alteraciones ahí de la función sexual. No se diga la tolerancia al ejercicio, eso ahorita lo vamos a platicar bien. La neuropatía también es muy común, sobre todo en el contexto de los pacientes con una enfermedad severa que ameritaron estar, sobre todo, digo, cualquiera que estuvo en reposo prolongado, y ni siquiera que estuvieran intubados, aunque estuvieran con alto flujo, pero los que estuvieron sedados, intubados, y pronados. Acuérdense que sabemos que pronar a los pacientes ayuda bastante para el intercambio gaseoso, mejora la oxigenación, eso es cierto, pero por la misma posición y pues porque la verdad no se tienen las camas adecuadas ni los protocolos de movilización adecuada, hay mucha compresión de nervio periférico, ¿no? Y eso causa neuropatías compresivas, algunas bien importantes. La gran mayoría de las que me ha tocado tratar han tenido buena respuesta, pero también he tenido un par que sí fue un daño muy severo. Y bueno, ahorita vamos a hablar de lo demás.
Miren, aquí solo menciona, y de hecho se me hace que se quedaron cortos, pero menciona cómo a muchos niveles causa una alteración COVID-19, ¿no? Todo el mundo se enfoca en la cuestión pulmonar, en la cuestión respiratoria, estoy de acuerdo, es la más importante de manejar o la más común o la que todo el mundo ubica, pero hay alteraciones a muchísimos niveles. Por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo, recuerden que por eso es que somos tan insistentes con los marcadores ahí de laboratorio, ¿no? Y siempre estamos ahí sobre el dímero D, ferritina, proteína C reactiva y todos estos. El dímero D en particular, pues nos habla ahí del riesgo de formación de coágulos, ¿no? El riesgo de trombosis. Yo ahorita tengo un paciente en mi clínica que de la situación ventilatoria de coronavirus, afortunadamente, aunque en la fase aguda sí tenía unas tomografías muy, muy feas, con mucha afectación. Esas afortunadamente se fueron limpiando bien en los controles. La espirometría también está bastante decente, pero hizo un trombo, hizo un coágulo de la femoral que acabó en amputación. Entonces ahorita el problema que ya se está atendiendo, de hecho va bastante bien y está a punto de recibir su prótesis, fue la amputación, fíjense, por una trombosis de la femoral como consecuencia o secundario a esta formación de trombos que es común en coronavirus. También tengo pacientes que desarrollaron un evento vascular cerebral a consecuencia de COVID. Entonces, es de ahí la importancia de cumplir todo el protocolo terapéutico, incluyendo la anticoagulación. Otra que, híjoles, también me gustaría que se les quede bien grabada y si también, a ver, alguien por ahí que lo ponga de pregunta para platicarlo otra vez al final. Hay mucha miocarditis, ¿eh? Yo creo que está muy subreportada. Muchos de los pacientes, sobre todo aquellos que persisten con taquicardia, tienen que entender, digo, no me quiero meter, yo sé que no todos aquí son médicos y no los quiero revolver, pero cuando un paciente está teniendo problemas con su oxigenación, ¿verdad? Que está descendiendo la saturación de oxígeno, como mecanismo compensatorio, el corazón trata de compensar esa falta de oxígeno, como pues latiendo más rápido, ¿no? Para distribuir mejor ese oxígeno ahí que anda bajito. Bueno, eso es hasta cierto punto esperado, es un mecanismo compensatorio. Pero ya en pacientes que tengo yo ya en fase más avanzada de su enfermedad, bueno, más bien en fase ya subaguda, que su saturación ya está mejorando bastante, de hecho ya se han ido destetando del aporte de oxígeno o ya están sin oxígeno, con saturaciones ya bastante decentes, 97, 98, pero persisten taquicárdicos. Y me aseguro de que no sea por síndrome de bata blanca, porque eso también pasa. Cuando uno lo revisa, pues se ponen ahí un poquito nerviosos y sí es normal que se taquicardicen un poquito, pero un poquito. Hay pacientes que me han llegado ahí con taquicardias bastante elevadas, 140, 150, y eso, ojo, eso es, te grita ahí o tienes, yo considero prudente que se descarte una miocarditis, ¿ok? Este, muy común, ahorita lo vamos a ver en otro diagrama de flujo, y eso obviamente amerita que el cardiólogo lo vea. No me voy a meter yo en terrenos del cardiólogo, ¿verdad? Pero sé que lo que por lo general se les pide es un electrocardiograma, un ecocardiograma y enzimas cardíacas para descartar ahí cualquier alteración a ese nivel. Pero, híjole, aquí nos podríamos llevar mucho, mucho tiempo y creo que no es el objetivo, ¿no? Pero sí que se les quede grabado que en todos los órganos y sistemas hay bastantes alteraciones y todas se tienen que ir valorando, cada quien por sus áreas y darles manejo, ¿no? Ahora, a los que les interese un poquito más este tema, les recomiendo que traten de conseguir este libro. Es muy bueno. Habla en general de toda la rehabilitación pulmonar, pero tiene, en esta nueva edición, tiene un capítulo para pacientes, sobre el manejo de pacientes con COVID, ¿no? Esta persona, Nicolino Ambrosino, es una de las personas, yo creo, a nivel mundial, es italiano, que más, es uno de los padres de la rehabilitación pulmonar. Y viene bastante bien información, esto pues a modo un poquito de comercial, y no nada más de comercial, digo, sí es muy bueno el libro, sí es muy útil, pero quería decirles esto, o me llamó la atención a mí esto. De hecho, ellos lo mencionaron como que la intervención
debería de ser ya en etapa subaguda o después de la fase aguda. Y eso, híjole, me mete un poquito de ruido a mí, les voy a decir por qué. Este otro artículo me parece un poquito mejor. Ahí les va por qué. Al principio, sí es cierto, sobre todo cuando están en fase muy aguda y que sí tienen un caso moderado o severo. Es verdad, el hacer un programa completo de rehabilitación pulmonar que implicaría, en mayor o menor medida, un esfuerzo físico, a lo mejor no sería lo ideal. No está, digamos que el riesgo, sobre todo en fase aguda o cuando todavía está hemodinámicamente inestable, no justifica el iniciar un programa completo, pero, sí se pueden beneficiar muchísimo de medidas pasivas, ¿no? ¿Por qué me empecé a dar cuenta yo? Que muchos de los pacientes se complicaban de secuelas de reposo prolongado, o sea, hacían por ejemplo, tengo por ahí bien grabado un par de pacientes que hicieron úlceras por presión muy grandes, por que no se les hacía una movilidad adecuada en la unidad de cuidados intensivos, se hacían úlceras por presión muy grandes, estas se infectaban y al final de cuentas uno de ellos acabó haciendo un choque séptico, ¿no? Entonces, intervenciones pasivas o medidas generales o cuestiones muy básicas, como lo vamos a ver más adelante, como reentrenar o intentar hacer ejercicios respiratorios sencillos, eso no implicaría mucho gasto energético y sí beneficiarían mucho al paciente. Ahora, este otro artículo sí lo divide un poquito mejor y creo que vale la pena revisarlo para que estén enterados. Sobre todo, una vez más, sé que no todos aquí son médicos, pero sé que muchos sí. Entonces, los que estén en contacto con pacientes, sobre todo desde fase aguda, pues yo creo que con esto les podrían ayudar bastante. Entonces, fíjense bien, ¿qué intervenciones opinan aquí el consenso italiano que se deben de hacer en la fase crítica, en la fase más aguda? Bueno, desde el punto de vista ventilatorio, desde cosas básicas como estar monitoreando ahí las condiciones clínicas actuales, los parámetros, cómo está la saturación y todo esto. Digo, esto sí amerita un poquito ahí más de conocimiento, ¿no? Pero manejar los parámetros del ventilador y del aporte de oxígeno, obviamente, esto es junto con el apoyo del servicio de neumología y medicina crítica y también con el apoyo de los ahí, compañeros de inhaloterapia, y pensar o ir buscando la manera de iniciar protocolos de extubación, ya sea con transición a lo que les dije hace ratito, a ventilación no invasiva, ¿ok? Ventilación no invasiva o al CPAP. Y para prevención de discapacidad o para prevención de alteraciones físicas, movilización pasiva o activa, ¿no? Cambios, más que cambios posturales, o sea, higiene articular, cuidar las articulaciones y la piel de los pacientes que no se vaya a ulcerar. Eh, Cuando se pueda, cuando lo permite, sentarlos rápidamente o cambiarlos, pasarlos de cama a reposet o pronarlos según sea el caso. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Si les acabo de mencionar que no se puede hacer como tal un protocolo de fortalecimiento porque eso involucra esfuerzo físico y gasto energético, si bien eso es cierto, lo que sí se puede hacer para por lo menos prevenir una pérdida tan importante del trofismo es la estimulación neuromuscular, ¿no? Electroestimulación, con estos dispositivos de electroestimulación, utilizar ciertas corrientes, porque hay de muchos tipos, ¿no? Hay analgésicas y hay otras ahí para fortalecimiento, utilizarlas de fortalecimiento para tratar de mantener esto. Ahora, vean esto es un ejemplo de, por ejemplo, o sea, lo que se puede hacer en una unidad de cuidados intensivos. Vean lo que menciona este paciente, es un fisioterapeuta que está moviendo aquí a este paciente, que se llama Juan Francisco, que lleva más de 70 días en la UCI, 70 días en reposo prolongado. Entonces, es bien importante esta intervención para tratar de limitar el daño, pues tanto el actual como el futuro. ¿Ok? Ahora, siguiendo la misma línea de ese artículo, aquí menciona la fisioterapia o las intervenciones que se pueden hacer en la fase aguda. O sea, ya no en la crítica, pero todavía continúa en fase aguda. Condiciones similares en la cuestión ventilatoria. Aquí a lo mejor, aparte de lo que ya se mencionó, bueno, aquí a lo mejor ya puedes hacer un poquito de fortalecimiento activo, ¿no? Pedir cierto esfuerzo físico si el paciente lo tolera, continuar con la electroestimulación y algo muy importante ya se agrega aquí, muchísimo.
el entrenamiento o el fortalecimiento de los músculos respiratorios. ¿Ok? Dice, en caso de debilidad de los músculos inspiratorios, créanme, no va a ser en caso de todos tienen debilidad de músculos respiratorios. Y en caso de que, fíjense que, digo, los que se enfermaron o que conocen a alguien que se enfermó, no se caracteriza COVID por tos productiva. Sí por tos, sí, muchos tienen tos, pero es una tos seca. Casi ninguno condiciona aumento de secreciones o un mal manejo de secreciones. Los que son o los que estaban previamente sanos, ¿no? Aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que ellos por lo general siempre sí están con bastante, con aumento de secreciones y por lo general con mal manejo de las mismas. Entonces, en ellos sí se tienen que hacer ciertas técnicas para favorecer que esas flemas, que esas secreciones puedan salir, ¿ok? Bueno, no me voy a meter mucho aquí para no confundirlos, pero lo que quiero que me entiendan es que conforme va avanzando o conforme vamos brincando de etapa, por así decirlo, ya esto es en la postaguda o subaguda. Aquí ya se pueden hacer muchas más cosas. Ahorita voy a mencionar las que creo que a ustedes les pueden interesar y también aquí ya podemos hacer más cosas, ¿saben? Ahora, fíjense bien, yo creo que este es lo que... Voy a tomar agua, dame un segundito. Bien, yo creo que estas próximas diapositivas son las que más les van a interesar a muchos de ustedes. Una pregunta muy recurrente de mis pacientes, sobre todo los jóvenes o adultos, sí, jóvenes y adultos que ya tenían un hábito de hacer ejercicio previo a esta situación, ¿no? Y que ahorita se sienten muy limitados. Primero que nada, tranquilos, eso es de lo más común, ¿ok? De hecho, en este artículo, para el que al que le interese revisarlo ahí a profundidad, al final viene ahí como una, pues, ¿qué será? Como una entrevista a una persona que era muy activa, o sea, nadaba no sé cuánto tiempo al día y corría otro tanto y la bicicleta. Y era una persona, pues supongo que corría maratones o algo así, ¿no? Y relata cómo se enfermó y a las, ¿qué dice? No les quiero mentir, a ver, dice que a las 10 semanas, estamos hablando ahí de pues, 2 meses y medio, ¿no? Que ya habían terminado sus síntomas, todavía se sentía con mucha fatiga, con mucha disnea, y que poco a poquito fue progresando y más o menos al término de esas 10 semanas, ella pensaba que andaba como al 70% de su condición previa, lo cual, pues para alguien que es deportista es algo que, híjole, hasta mentalmente, ¿no? Los altera mucho. Entonces, ¿cómo se debe hacer el regreso a la actividad física? Eso es bien importante, sobre todo por lo que ya les dije, miren, no sé si está por acá. Bueno, ahorita se los menciono, lo de la miocarditis, pero fíjense bien, solo regresar a la actividad física cuando por lo menos hayan pasado 7 días libres de síntomas, ¿ok? Y empezar por lo menos con 2 semanas de ejercicio así muy mínimo. Aquí viene todo el diagrama. Este sí se los voy a explicar porque creo que es importante. Entonces, llega un paciente o ustedes mismos, si alguno de ustedes tiene esta pregunta, ¿cuándo puedo regresar a hacer actividad física, la que hacía antes? Bueno, eh, digamos, lo primerito que hay que saber es, a ver, su caso, el caso de COVID que presentó este paciente, ¿ameritó manejo intrahospitalario? Si la respuesta es no, bueno, vamos a ver, estuvo en casa, pero ¿tuvo algún síntoma cardíaco? Dolor torácico, ¿no? Palpitaciones, que en verdad le haya faltado mucho el aire, no se diga un síncope. No, si la respuesta a todo esto es no, si tampoco hubo efectos ahí psicológicos adversos, como un estrés postraumático importante, o algún otro síntoma, tanto a nivel respiratorio como gastrointestinal. Fíjense, esto es muy importante. Soy ahí, tengo buenos amigos en el área de reumatología y vieron un pico altísimo en su consulta. Está despertando como mucha autoinmunidad, como secuela aparente de COVID, muchas cuestiones reumatológicas. Entonces, eso es importante que de identificarlo, hay que referirlos a la consulta de reumatología, ¿ok? Si no presentan nada de esto y ya lleva 7 días
asintomáticos ya pueden regresar a su actividad física. Pero ahorita vamos a ver cómo. No es de que ya regresen al CrossFit o jugar fútbol americano o algo de mucha intensidad, ¿no? Tiene que ser paulatino. Bueno, si en el caso de que el paciente sí ameritó manejo intrahospitalario, bien, lo ideal sería que pase a un servicio de rehabilitación primero y ahí sea valorado y poco a poco se decida si ya puede regresar a su actividad. Ahora, si presentó cualquiera de estos otros, cardíacos o ahí, psicológicos o a cualquier otro nivel, obviamente se necesitan hacer más pruebas, más estudios. En el caso particular de la sintomatología cardíaca, pues obviamente tiene que ir con el cardiólogo. Y lo que ya les comenté, ¿no? Probablemente se les pide un electro, allí enzimas cardíacas, un eco o alguna prueba de esfuerzo. Si se confirma la miocarditis, eso es bien importante, se tiene que limitar el hacer ejercicio de 3 a 6 meses, ¿ok? Y revalorar. Si no hay miocarditis, pero se le encuentra ahí alguna otra situación cardíaca, bueno, pues hay que valorarla y ver si más bien valdría la pena referirlo a un servicio de rehabilitación cardíaca. Bien, si las cuestiones fueron psicológicas, pues obviamente se le tiene que dar manejo a eso también, que puede ir desde terapia conductivo-conductual, o manejo psiquiátrico o lo que amerite. Si todo eso se valora y se da un manejo adecuado, también puede retomar eventualmente su actividad física. Y también cuando tenga algún otro síntoma, pues aquí con nosotros, ¿no? Rehabilitación. Ahora, ahí les van las fases. Tuve que partir el diagrama aquí, ¿cómo se llama este? Diagrama de flujo porque estaba muy grande. Entonces, ahí van las fases. Mínimo, entre fase y fase, debe de pasar, o más bien, en cada fase tiene que pasar por lo menos 7 días, ¿ok? Y algo muy importante y que a veces nos cuesta mucho como mexicanos, a mí me costaba mucho en el gimnasio cuando iba. A fuerza quería cargar las mancuernas más pesadas cuando era evidente que no las podía, ¿no? Pues ni modo, bájate, carga las más chiquitas, ni modo, no pasa nada. Es lo mismo aquí. Y solo pasar a la siguiente fase cuando ya los criterios de esa ya los cumpliste todos, ¿no? Entonces, la fase 1, poco a poquito. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, ejercicios respiratorios, ejercicios de estiramiento, que a todo el mundo le da flojera los estiramientos, les parece como que algo, una pérdida de tiempo, pero la verdad es que ayudan bastante, ¿eh? Son importantes. Entonces, ejercicios respiratorios, ejercicios de estiramientos, equilibrio, propiocepción, y si acaso, caminar un poquito, ¿no? Se necesita, les voy a decir la verdad, ellos tienen aquí esta tabla que es como la de Borg, pero más adelante traigo yo la de Borg porque aquí como que los números le movieron un poquito, pero bueno, aquí está lo que significa cada número, ¿no? Entonces quieres mantenerte en una, digamos, en una percepción de intensidad o de fatiga muy bajita, ¿no? O sea, prácticamente que no sientas nada de esfuerzo físico, o sea, que no te estés agitando o que sea muy poquitito, ¿no? Ya si lo sientes como, bueno, sí me estoy empezando a agitar o me falta el aire o me estoy cansando, no, es tiempo de bajarle. La fase 2, bueno, ahí ya puedes caminar un poquito más, a lo mejor se pueden retomar actividades de bajo impacto, como yoga, por ejemplo, o actividades ahí sencillas en casa, tal vez un poquito de jardinería, y cada día le puedes ir aumentando 10 a 15 minutitos. Aquí ya te puedes permitir sentirte un poquito más cansado, pero sigue siendo muy poco la percepción de cansancio, ¿ok? 7 días en esta fase. Bien, la siguiente fase, la fase 3, aquí ya los objetivos ya es un ejercicio y un fortalecimiento pues, de moderado a intenso desde el punto de vista aeróbico. Por ejemplo, dos episodios o dos sets de 5 minutos de ejercicio aeróbico con un bloquecito o con un tiempo de recuperación. Y se puede ir agregando un set más, ¿no? Sí, ubican todos ahí el término de set, ¿no? De tantas repeticiones, un set por día, según se tolera. Igual la percepción ahí de fatiga ya pueden dar entre 12 y 14, que tiene, o sea, ya debes de sentir que es un ejercicio un poquito más intenso, pero sin llegar a ser muy difícil. Y aquí vienen los parámetros para poder brincar a la siguiente fase. La fase 4,
acuérdense que esto es pensado en pacientes que ya tenían una actividad física previamente, ¿eh? Alguien que no hacía nada de ejercicio, no lo vas a poner a hacer esto así porque en la fase 3 lo vas a tronar, ¿no? Es para alguien que ya hacía ejercicio previamente. Ok, ya en la fase 4, ya es de moderado a intenso. Aquí ya, o sea, un día de entrenamiento, ok, 2-1, 2 días de ejercicio por uno de recuperación. Igual, entre 12 y 14 la percepción de fatiga. Y el grado 5 ya prácticamente es normal. ¿Ok? Bien, ¿qué son así como datos de alarma? Presentar así una sensación importante de falta de aire, de disnea, que se vuelvan a presentar algunos datos, algunos síntomas como aumento de temperatura corporal, eh, dolor torácico o alteración ahí del estado de alerta. Cualquiera de estos es de alarma y se tiene que buscar atención médica inmediata. Obviamente también si traen cuestiones ahí anímicas que se sientan más ansiosos o más desesperados, pues también eso amerita una mayor atención. Ahora, algo muy importante, porque así como les quiero decir, digo, hay que ser realistas también, ¿no? Les voy a tratar de dar lo básico o lo que siento que les pueda ayudar y con gusto lo podemos platicar después en alguna otra ocasión o hacer un taller o el doctor Vera, no sé, por ahí trae un proyecto junto con Vicerrectoría. Yo no sé si ya estamos como para platicarlo o no. Yo creo que todavía se está ahí preparando todo eso, pero yo soy materia dispuesta para continuar, digamos que ayudándolos en este camino, ¿no? Sería irreal pensar que en esta plática les puedo explicar todo, pero sí les quiero decir lo básico y también lo que no se debe de hacer, porque eso también es muy importante, porque ya saben que ahorita recomendaciones hay de todo mundo, ¿no? De la vecina, de la comadre, de todo mundo y no siempre son las cosas adecuadas. Bueno, empecemos por algo que no me malinterpreten, sí está bien. Los que conocen este aparatito, los que se enfermaron o conocen a alguien que se enfermó, a lo mejor muchos de ustedes vieron este aparatito, ¿verdad? Se llama inspirómetro incentivo. Es bueno, es útil, o sea, sí sirve. Algo muy importante, ¿eh? Lo tienen que hacer para adentro, lo tienen que hacer el esfuerzo como si estuvieran chupando un popote, ¿ok? Porque me he encontrado muchos pacientes que están con su inspirómetro, pero están sople y sople, y pues no, lo que queremos es que hagan para adentro, o sea, la fase inspiratoria. Ahora, si quieren trabajar la expiratoria, pues sí se puede también. Voltean aquí el aparatito y tienen que soplar y que las pelotitas se levanten. Pero no, por lo general, por eso se llama así, inspirómetro incentivo. Entonces es hacia adentro. ¿Cuál es el problema con este? Digo, no me voy a meter ahí en muchas cosas técnicas, pero clínicamente es hasta cierto punto común en varios pacientes, sobre todo al principio, que se mareen mucho al hacerlo. Ahí se marean. Y otra cosa, que a lo mejor es un error de, bueno, no sé cómo decirlo. A lo mejor por aquí anda Isaura, sí, ella sabe muchas cosas ahí de diseño. Y del doctor Vera también. A los pacientes les da en la torre el ver que no pueden levantar las pelotitas. O sea, anímicamente, los deprime mucho. Entonces hay otros dispositivos que no son pelotitas, por ejemplo, parece ser de esos. Y hay otro aparato que a mí me gusta mucho, más adelante lo van a ver, se llama IMT Threshold. IMT quiere decir Inspiratory Muscle Trainer, entrenador de músculos respiratorios, Threshold, que o sea, no tiene ese parámetro visual, ¿no? Porque en verdad, muchos pacientes se me andan casi ahí queriendo soltar llorando que porque no levantan nada o muy poquito de la primera y pues sienten que eso, piensan que están muy mal, ¿no? Y no necesariamente es así. Ahora, ¿qué otro mito hay por ahí muy común? No, pues terapia respiratoria, pues que se ponga a inflar globos. No, pues no es así, ¿ok? Digo, si lo quieren hacer, pues está bien. Igual y los ponen a vender ahí a los globos, pero no es lo ideal, ¿no? ¿Qué más? Esto, muy común también. De hecho, en uno de los archivos que les voy a compartir, por alguna razón pusieron algo así, ¿eh? Digo, tampoco es que haya un problema si lo hacen, pero pues como tal, digamos que no es una intervención ahí que tenga evidencia científica que les vaya a ayudar a hacer burbujitas en un vaso, pero bueno. ¿Qué más? Los espantazueras. He visto pacientes que los ponen ahí a hacer espantazueras. Entonces, pues no, eso tampoco es terapia pulmonar, ¿ok?
Y esto, mucho ojo con este aparatito. Este de entrada, bueno, es por la famosa vibración, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen mal manejo de secreciones, que tienen muchas flemas. Bueno, de entrada este aparato es muscular, o sea, su función, los hertz al que está calibrado, es para mejorar padecimientos musculares. Cuando los ponen ahí a nivel torácico, a nivel, con el objetivo de buscar mejorar la funcionalidad respiratoria, de hecho, lo que hacen, por aquí tengo la bibliografía, mira, ahí está. Fíjense que el aparato mucociliar, que son los vellitos, digamos, los aparatitos ahí que tenemos nosotros para favorecer el manejo de secreciones, se mueven a esta velocidad, de 12 a 15 Hz, más o menos. Y estos aparatos se mueven a muchísima más velocidad. Entonces, lejos de estimular esta actividad del aparato mucociliar, la alteran, ahí paralizan un poco. Entonces, estos aparatos no sirven para mejorar el aclaramiento mucociliar. ¿Qué sí sirve? Hay algo que se llama chaleco percutor. Ese sí sirve, sobre todo en pacientes, como les digo, que ya tenían un antecedente de un EPOC o algo así. ¿Cuál es el problema? Que en coronavirus en particular, no me quiero adelantar, de hecho en una diapositiva de más adelantito viene, ahí lo voy a mencionar, ¿ok? Si se me pasa, me lo recuerdan, pero no creo que se me pase. Bien, híjole, esta es buenísima, esta es muy taquillera. Miedo a depender de oxígeno. Tienen que entender algo, híjole, esto es bien importante, que no se les olvide, por favor. Muchos de los pacientes, muchos de los que van conmigo ahí a mi consulta, algunos hasta me llegan sin oxígeno, y me lo presumen. Me dicen, yo ya me lo quité porque no me quiero volver dependiente de oxígeno. O ya me dijeron que si no me lo quito, nunca me lo voy a poder quitar. Y después ahí de que medio los oriento y medio los regaño un poquito, no mucho, pero todo con comprensión. Pero sí me tengo que asegurar de que les quede muy claro que ese es un error, ¿ok? El oxígeno suplementario lo deben de utilizar el tiempo necesario para que esté, bien, para que esté logrando saturaciones idealmente arriba de 95, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se lo quita así, como se dice coloquialmente, por sus pistolas, ¿no? Pues sí, el cuerpo es sabio y el cuerpo trata de compensar hasta cierto punto, pero ¿qué pasa? Pues pone a trabajar a marchas forzadas al corazón, ¿no? O puede haber alteraciones en otros sistemas, como a nivel renal, por ejemplo, o a nivel neurológico, porque si el cuerpo está batallando porque por sí solo no puede lograr niveles óptimos de saturación, pues ¿qué hace? El corazón ahí le entra el quite, se taquicardiza mucho como mecanismo compensatorio y también se echan a andar otros mecanismos para redistribuir flujo, para redistribuir oxígeno y pone a sufrir a otros órganos y sistemas. Entonces, no, por favor, no, que no se les quede esa idea, o si conocen a alguien o familiares de que no, yo ya me lo voy a quitar porque si no, ya nunca me lo voy a poder quitar, me voy a volver dependiente de oxígeno. No, lo que se tiene que hacer es un programa de rehabilitación pulmonar adecuado y junto con su neumólogo y junto con el resto del equipo multidisciplinario se va a ir destetando progresivamente el aporte de oxígeno, ¿ok? Poco a poco. Nosotros, créanme, nosotros no, o sea, no ganamos nada o sea, no queremos tenerlos a fuerza con el oxígeno nomás porque sí, se los indicamos o se los ponemos pues porque lo necesitan. Y en cuanto lo vayan, o en cuanto su situación vaya mejorando, ese aporte se va a ir disminuyendo y no se va a quedar así siempre, ¿no? Pero es bien importante que lo hagan, ¿eh? Eh, hasta dentro de la terapia. Así como esta imagen, yo también, a veces a los que lo ameritan durante la terapia están con su oxígeno, ¿ok? Porque a lo mejor esta era otra pregunta, si no, pues por aquí se las contesto. Está contraindicado hacer terapia cuando la saturación baja de 90, ¿ok? Hay unos ahí que sí se medio la avientan, pero no, es un error, ¿ok? Arriba de 90 ideal siempre para estar ahí tranquilos trabajando. Idealmente arriba de 95, ¿verdad? Qué chulada, pero pues no todos llegan ahí. Arriba de 90 los podemos trabajar. Ya menos de 88 es para ya, inmediatamente. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya no me falta mucho. ¿Eh? ¿Qué terapias empleamos nosotros? Bueno, se las menciono brevemente. Higiene bronquial, que es todo lo que les dije, el manejo de secreciones, asistencia de la tos cuando es necesario, sobre todo con asistencia diafragmática.
una intervención muy sencilla, pero muy, muy útil, reeducación del patrón respiratorio, un patrón diafragmático. Bueno, esto también lo tenía de antes. Ahorita no necesariamente tiene que ser frente a espejo, sobre todo en un área hospitalaria, pero sí los ejercicios respiratorios, que son muchísimos, con gusto los podemos explicar en algún otro taller o alguna otra cuestión. El fortalecimiento de músculos respiratorios, tanto los inspiratorios como los expiratorios. Fortalecimiento de los músculos periféricos. Miren, me voy a parar aquí poquito. ¿Por qué hago tanto hincapié en los músculos periféricos? Vamos a poner un ejemplo. Ya les he dicho que en COVID es muy característico que hasta en los pacientes que tuvieron manejo en casa, pero no se diga los que estuvieron en manejo hospitalario, pierden mucho peso, ¿no? Pierden mucha masa muscular. ¿Y qué pasa? A lo mejor aquí les va a caer el 20 a muchos de los que les está pasando esto. ¿Qué pasa? Ya cuando afortunadamente, como dicen por ahí, se fue el bicho, pero dejó un tiradero, ¿no? Pues exactamente eso es lo que pasa. Ya no están en fase aguda, ya no están en fase contagiosa. Ahorita hablamos de eso también, ¿eh? ¿Hasta cuándo se consideran contagiosos? No siempre la PCR es real. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, hubo mucha pérdida de fibras musculares. Entonces, cuando un paciente quiere retomar actividad, llámese, no sé, subir unas escaleras, caminar un pasillo, cargar una caja, lo que sea. Si antes había, esto es un ejemplo, esto no es científico, es un ejemplo. Si digamos que por cada 100 gramos de músculo había 100 fibras musculares, pues ahorita con este desastre que le pasó al cuerpo, pues se pierden muchas fibras musculares. Entonces ya nada más hay 50, por ejemplo. Y si quieres poner al cuerpo a hacer el mismo esfuerzo físico que hacías antes, pues obviamente no puede hacer el mismo esfuerzo con 50 fibras que con 100. Entonces esas 50 fibras que dicen, bueno, pues a ver, lo intento hacer, pero mándame más oxígeno, mándame más glucosa. Y pues el pulmón anda batallando para mandar más oxígeno, ¿no? Entonces es por eso, de ahí la importancia de que se trabaje tanto lo respiratorio como lo físico, el fortalecimiento de músculos periféricos. Y no se diga lo nutricional, ¿no? Imagínense, si los ponemos a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio y no hay una adecuada ingesta calórica, pues ¿cuándo, no? Al contrario. Es como cualquiera de ustedes o de nosotros que quisiéramos ir al gimnasio y no comer, pues ¿cuándo crecemos esos músculos? Nunca. El entrenamiento cardiovascular, las técnicas ahorradoras de energía que ya les había comentado y manejamos también técnicas de ventilación mecánica no invasiva, o sea, no el tubo, que puede ser con alto flujo, o puede ser con un BiPAP, ventilación binivel, pero ya de manera no invasiva. Bueno, de higiene bronquial no los quiero confundir mucho, pero es para el manejo de secreciones. La percusión, por eso las puse en roja, está contraindicada. ¿Por qué? Coronavirus, esto bien grabado, por favor. Creo que por aquí hay pasantes, ¿verdad? A ver, médicos pasantes. Se caracteriza en muchos de los pacientes, sobre todo en los que tienen enfermedad severa, por una inflamación brutal, ¿no? Muchísima, muchísima inflamación. Si aparte le percutes, si aparte le das ahí golpecillos en la espalda, según tú para ayudarle, pues en teoría se supone, y está documentado, que puedes favorecer mayor inflamación. Puedes, de hecho, desencadenar hasta, en personas con hiperreactividad bronquial, hasta situaciones ahí de broncoespasmo y este tipo de cuestiones. Entonces, es por eso, ya llegué a lo del chaleco percutor. Para los que no lo conocían, este es el chaleco percutor. Digo, este es un modelo, ¿verdad? Hay más. Que lo que hace es, tiene ahí un compresor neumático, esto se mueve así rápidamente dependiendo de los hertz que lo calibres y de la presión que le calibres, pero vamos a lo mismo. Tiene indicaciones muy precisas cuando sí se debe utilizar para favorecer un mejor manejo de secreciones en pacientes con EPOC, por ejemplo, pero se tiene que calibrar adecuadamente en hertz, en presión, o sea, para que no le aplaste tanto, para que no le golpee tanto, y tiene contraindicaciones, o sea, no es que no se pueda utilizar en coronavirus, pero sí tienes que escoger muy bien a tu paciente, porque puede haber hasta alteraciones cardíacas si hay un paciente ahí cardiópato, si trae alguna cuestión actualmente derivada del coronavirus, y aparte le das ahí tus golpezotes con el chaleco, pues eso no sería una buena idea, ¿no? Entonces, o todos los que están en una fase así inflamatoria aguda, y aparte darle más golpeteo con esto, pues eso no es una buena idea. Entonces, así como hay que saber cuándo usar las cosas, pues también hay que saber cuándo no usarlas. Bien, ¿se acuerdan lo que les dije del inspirómetro incentivo y que las pelotitas y que se deprimen porque no las levantan? Bueno, este es el otro dispositivo de la marca Philips, de Respironics, la línea Respironics, y se llama IMT Threshold.
Se pone esta pincita nasal, no se alcanza a ver mucho, pero aquí tiene como una barrita roja. Esa barrita roja, uno la va calibrando. Aquí están los centímetros de agua, que son las unidades de medición para saber qué tanta presión le quieres poner. Y pues esta es una boquilla, ¿no? Hay que medirles un parámetro que se llama presión inspiratoria máxima, la fuerza actual que tiene el paciente, digamos, para hacer una presión negativa y meter aire. Sacas el 30% de esa Pimax y a partir de ahí lo empiezas a entrenar, ¿no? O también, la verdad, se puede hacer, empezarlo de lo más bajito y pues irlo graduando a tolerancia, irle aumentando la resistencia. ¿Ok? Les ayuda muchísimo, la verdad. Y se puede trabajar tanto en repeticiones, o sea, en número de sets con repeticiones, por ejemplo, no sé, 3 veces al día, 3 sets de 15 repeticiones con un descanso intermedio, se puede hacer eso. O en pacientes que lo toleran más o que están un poquito más estables, se puede trabajar por tiempo, ¿no? Hacer inspiraciones, pero tiene su técnica adecuada. Por 5 minutos o por 7 minutos y luego descansar y más tarde otra vez. Bueno, hay diferentes protocolos de cómo utilizarlo. Pero este es muy útil, en verdad a mí me gusta mucho. Entre el inspirómetro y le voy 1000 veces más a este. Bien, bueno, estas son otras cosas que ya más bien hacemos en clínica, ¿no? Ya obviamente en fase inicial esto es complicado hacerlo, pero ya en una fase ya más avanzada de la evolución y que ameritan una recondicionamiento cardiovascular. Esto se conoce como cicloergómetro, en bicicleta o en banda sin fin, ¿no? Todo esto es útil. Y cuando necesiten oxígeno, mira aquí, mira, ella tiene, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí ella tiene oxígeno en puntas. Bien, esto creo que les puede interesar. A lo mejor muchos muchos de ustedes me dicen, bueno, hasta que dijo lo que tenía que decir, doctor. Bueno, pues ya, ahí les va. Les voy a mandar, no sé cómo hacérselos llegar, doctor Vera. Yo creo que aquí les puedo poner a todos, ¿verdad? En el chat creo que puedo compartir documentos. Ahorita antes de que nos despidamos, recuérdenme y se los comparto. Les voy a mandar un par de archivos de PDF y un playlist, sí, pues una lista de reproducción de videos de YouTube que creo que les pueden ser útiles. Son ejercicios básicos. No crean que con esto ya pueden decir, ya, esto es rehabilitación pulmonar. No. A ver, ya me escribieron algo aquí en el chat. Bueno, ahorita lo veo. A ver. Espérame. Uf. Ahí está. Entonces, son dos, a lo mejor algunos de ustedes ya lo tienen, nada más les puse un solo ejemplo porque pues no le vi el punto como de hacerles copy-paste de todo el manual aquí en la presentación, pero bueno, esta es uno, es útil, es ahí español esto, está bastante didáctico, de cada uno de los ejercicios viene la instrucción y luego dibujitos ahí, la verdad está bastante didáctico y fácil de hacer. Ojo, vean lo que dice aquí, muy chiquito, por cierto, pero bueno. Dice, si tiene síntomas como fiebre, tos o le cuesta respirar, no sigas estas pautas. Consulta en este caso a su médico, su fisioterapeuta, ¿no? ¿Estas cuándo se pueden hacer? Bien. Sí se pueden hacer, sobre todo las básicas, como esta. Esto es muy importante, la respiración diafragmática. En fase inicial, o sea, cuando el paciente a lo mejor va empezando con síntomas, pero no tiene ningún tipo de compromiso respiratorio, no está desaturando, o sea, está dentro de todo tranquilo, con manejo en casa, puede hacer las cosas básicas, todos los ejercicios respiratorios, pero no nada de lo que implica mayor esfuerzo físico. Eso no, ¿ok? Hay que cuidar esas calorías para que combata la enfermedad, ¿no? Bien. Y este otro es algo similar, ¿eh? De hecho, son bastante similares los dos, pero tienen ahí algunas cositas diferentes. Los dos pueden ser útiles. Este es aquí, lo hicieron en México, me parece, ¿no? Entonces, bien importante, también se los menciona aquí. No deben realizarse en una fase aguda. Se refiere más bien no inicial como tal, como ya les dije, o sea, inicial sí lo pueden hacer, sino más bien aguda, es una fase inflamatoria, una fase en la que está, digamos, con todos los síntomas bien floridos, ¿no? Y que andan ahí viendo que si lo aguantan en casa, que si el hospital y todo esto, ahí no sería buena idea, ¿no? Pero en la fase inicial, apenas síntomas iniciales, todo lo tranquilo, sin problema, y en fase de convalecencia también, ¿ok? Pero lo ideal, aunque sí, o sea, obviamente, aunque sí les sirve, esto es, digamos que como que una embarradita muy superficial, ¿ok? Lo ideal es que sea valorado
sobre todo en esta área, pues por mí o por la doctora Ivette Ortiz, que somos los que tenemos la alta especialidad en rehabilitación pulmonar, o si no, por un médico rehabilitador, ¿ok? Que también parte de nuestro entrenamiento durante la especialidad, tenemos entrenamiento en rehabilitación pulmonar, ¿no? Bien, mira, y aquí sí viene la escala de Borg, la que más comúnmente se conoce, ¿no? Que es esta. Entonces, esta es la escala de Borg para que sepan más o menos cómo se están sintiendo de falta de aire, de ejercicio. Lo ideal es andar ahí en el 0 a 2, ¿no? Que pues te sientes prácticamente muy bien. Del 3 al 6, 3 y 4 no hay problema, la verdad. Ya cuando andan brincando al 5 y 6, ya es que aguas, ahí es pues como el semáforo, ¿no? Como el semáforo, precaución. Y ya esto no lo queremos, ¿eh? Que anden en el área roja. Ya cuando sienten como un 7, ya es buen momento para parar. Y esto, miren qué tristeza, nada más, menos de 1000 personas han visto eso. Es en el canal del INER. El INER pues, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y se dieron a la tarea de hacer un programita de rehabilitación pulmonar. Está también básico, es bueno, es útil, sobre todo el primero es bastante bueno, pero utilícenlo, pues ahí está, pues, libre acceso, ¿no? Entonces nada más le ponen así, programa de rehabilitación pulmonar, INER. Si no, aquí les mando el link también. Acuérdense, ustedes podrán decir cavidad oral, ¿por qué? Bueno, acuérdense de que muchos de estos pacientes, sobre todo los que tuvieron un cuadro severo y que estuvieron ingresados en el hospital y que ameritaron apoyo mecánico de la ventilación, que estuvieron intubados, muchos de ellos pueden tener alteraciones a nivel de boca, pueden tener alteraciones que clínicamente se traduzcan a nivel de boca y de faringe, de laringe, ¿no? Y eso se puede traducir clínicamente con alteraciones no solo para hablar, sino para deglutir. ¿Okay? Entonces puede haber alteraciones que ameriten la valoración por un foniatra, porque tiene ahí alteraciones de la voz, y también para deglutir. Entonces eso es bien importante que se maneje, porque si tiene alteraciones para deglutir, pudieran hasta, ¿cómo se llama? Hasta hacer microaspiraciones o francamente broncoaspirar por no tener una adecuada mecánica de la deglución. Entonces, es importante que eso se maneje también, ¿eh? Bien, y esto ya es un poquito más de, pues, no quiero decir ciencia ficción, porque al final de cuentas, pues sí está reportado, sí se está haciendo. Como lo pueden ver aquí, los que son médicos y que tienen el entrenamiento ahí en cómo leer un artículo, pues este es un reporte de caso, o sea, un caso. Ustedes saben que el peso científico de un solo caso contra un metaanálisis, pues no se compara, ¿verdad? Pero a final de cuentas se está tratando de buscar qué más opciones, qué más herramientas pudiéramos utilizar para mejorar a estos pacientes, ¿no? Entonces está esta terapia que se llama fotobiomodulación, ¿no? Que es con láser terapéutico. El láser nosotros los rehabilitadores lo utilizamos mucho para trastornos musculoesqueléticos, tendinopatías, para también hasta manejo de úlceras por presión, o sea, tiene sus indicaciones muy precisas, o sea, esto tampoco crean que es así como que algo recién descrito, no, el láser ya se ha utilizado de mucho tiempo, tiene sus indicaciones, como les digo, muchos de ellas son musculoesqueléticas, pero pues estas personas se dieron a la tarea de ponerle este láser a este individuo que tenía un cuadro muy feo. Híjole, creo que no les puse la placa. No, no la puse. Pero bueno, pueden buscarlo y ahí abajo vienen las placas. Viene de hecho descrito todo el protocolo, ¿no? De estos láseres, que de hecho yo acabo de comprar uno por lo musculoesquelético, pero tiene la funcionalidad esta, entonces pues la voy a explorar, ¿verdad? Nada más quiero empaparme más de más protocolos. Sí hay más estudios que avalan todo esto, entonces quiero dominar bien la técnica antes de aplicarlo. Se busca lograr una disminución del fenómeno inflamatorio, ¿no? Igual que en los trastornos musculoesqueléticos, pero esto a nivel pulmonar. Entonces es bastante interesante. De hecho, el artículo viene súper bien descrita toda la dosis terapéutica, tiempos y todo. Entonces, pues bueno, es algo. Ah, mira, aquí también viene. Es algo ahí interesante que valdría la pena ver
sí puede tener un impacto positivo en estos pacientes, ¿no? Ahora, otra de las preguntas que ya acabaré, se los prometo. Ya les dio hambre. Yo creo que ya se quieren ir a comer algunos, ¿verdad? Pero bueno, aguántenme tantito, ya voy a acabar. Eh, una de las preguntas más importantes que todo se hace. Bueno, ya me dio esta cosa, o ya le dio a mi familiar. ¿Qué pasó? ¿Me voy a curar y no va a haber ningún tipo de repercusión? ¿O va a haber alguna secuela a largo plazo? Bueno, eso, pues, ustedes y nosotros nos estamos haciendo esa pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer o lo que estamos infiriendo o la información que estamos tratando de traspolar? Pues, la verdad, tienen que tener en cuenta que esto es algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Digo, hace un año todavía andábamos aquí bien felices, dándonos, saludando de beso y abrazándonos y no sabíamos el desastre que estaba a punto de llegar. Por ahí escuchábamos que en China había algo, pero bueno, pues allá en China, ¿no? Y miren cómo nos pegó, ¿no? Entonces, estamos tratando de traspolar información del SARS y del MERS, que son dos enfermedades similares. ¿Qué sabemos? Bueno, en este artículo, por ejemplo, en particular, me parece importante rescatar que, fíjense bien, esto es lo que quiero que se queden con esta idea. Parece haber evidencia preliminar que en pacientes hospitalizados con síntomas leves a moderados, como la gran mayoría de los pacientes, ¿verdad? Esas opacidades pulmonares o esas imágenes pulmonares que se ven en la TAC, ahorita les voy a enseñar una TAC de un paciente mío que tengo aquí. Esas imágenes, la verdad es que a la gran mayoría se limpiaban. O sea, esas imágenes de estar así muy caóticas inicialmente, en la revisión a los 3 meses. ¿Por qué a los 3 meses? Eso es importante. Hay muchos pacientes que traen incertidumbre y se quieren andar haciendo TACs cada semana. Eso no está bien. ¿Por qué? Número uno, sabemos que las lesiones no se van a modificar así tan rápidamente, de una a otra semana. Y acuérdense que es radiación, ¿no? A diferencia de la resonancia magnética, las tomografías, pues estás expuesto ahí a radiación y no es conveniente estarte radiando a cada ratito. Entonces, sabemos que para tener digamos que un criterio más adecuado sobre la posibilidad de generación de secuelas a largo plazo, el parámetro que están siguiendo todos los neumólogos ahorita, por lo menos todos con los que yo he estado trabajando, es a los 3 meses de inicio de síntomas, 3 meses de inicio de síntomas, se hace un nuevo control de tomografía y una espirometría. Entonces, con esa nueva imagen, con esa espirometría, que es una prueba de función pulmonar para los que no ubican ahí ese nombre, ¿no? Más la valoración clínica, que es lo que pues, yo creo más importa, cómo está clínicamente el paciente, ya con eso podemos saber si existe algún riesgo de complicación a largo plazo o si esto ya se puede decir que se quitó totalmente y pues hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, bueno, en estos pacientes que revisaron aquí, que son 109 pacientes este artículo, se resolvió sin problemas la imagen y no había evidencia de ninguna anormalidad fibrótica, que ese es el miedo que tienen todos ahorita, ¿no? Fíjense bien, por favor. Entonces, este artículo dice, fibrosis pulmonar secundaria a COVID. ¿Ya nos aventamos a la guerra o qué? Bueno, vean este paciente en particular. Entonces, en la imagen A, vean aquí cómo apenas estaban aquí estas imágenes, ¿no? Que tienen un patrón muy característico, de los que han estado leyendo ahí los reportes, ¿no? La imagen en vidrio despulido lo reportan. Pero 3 semanas después, vean cómo progresó todo eso, ¿ok? Entonces, ya es muy evidente los cambios fibróticos, ¿no? Pero aquí la palabrita que les puse aquí en rojo es lo más importante, ¿ok? Al día de hoy, las consecuencias o las secuelas pulmonares a largo plazo asociadas a COVID siguen siendo una especulación. La verdad es que no sabemos. Ahorita, a un año, pues estamos diciendo lo que creemos con la información que tenemos, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos si en 20 años, o menos 5 o 10 años, el antecedente de haber tenido COVID va a ser factor de riesgo para alguna otra enfermedad o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo puras especulaciones y como les digo, estamos tratando de traspolar información de otras enfermedades similares, ¿no? Hay pacientes de influenza
o pacientes, como les digo, del SARS de hace algunos años, o del MERS, que es del Middle Eastern Respiratory Syndrome, ¿no? Que se comportaron más o menos igual, y sabemos que algunos de ellos sí generan fibrosis. Pero eso también depende mucho, o sea, bueno, con lo que quiero que se queden, el haber tenido COVID no es necesariamente igual a desarrollar fibrosis. O sea, eso no es así. No, yo no pienso que sea así. Hasta ahorita los artículos no, sobre todo en los casos leves y moderados. ¿Eh? Los casos que o sea, fueron positivos, pero bueno, tuvieron una enfermedad, digamos, bastante noble, no hubo mayor complicación. Si se hizo un control tomográfico y había lesiones y en el siguiente ya desaparecieron y el resto de los parámetros están normales, pues probablemente ya hasta ahí llegó. Ahora, claro que si era un paciente que ya tenía una cierta predisposición genética o alguna exposición a ciertas sustancias, o se fumó todos los cigarros de la vida, o bueno, ahí le vas sumando factores de riesgo, y aparte le da COVID, y aparte fue un caso severo y tuvo que estar hospitalizado con muchos fármacos y con mucha ventilación mecánica, bueno, pues obviamente ese paciente es mucho más probable que desarrolle fibrosis. ¿Ok? Bien. Como les digo, andamos trasladando información de otros, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí también se metieron con los huesos, pero pulmón asociados con pacientes de SARS, ¿no? Pacientes de SARS de hace muchos años, entonces ya les hicieron un seguimiento a 15 años y vieron cuáles de esos hicieron fibrosis. Bueno, es lo que estamos tratando de hacer, traspolar un poquito de información. Ya voy a acabar, lo prometo. Vean, bueno, por último, creo, digo, según yo borré el nombre, pero si llegan a ver el nombre, pues no lo anden compartiendo porque pues no, eso no se debe de hacer. Pero vean este paciente, por ejemplo, y estos son los casos que estamos viendo día a día, ¿ok? Si es que síganse cuidando mucho, por favor. A ver, play. Entonces, pues, ¿de qué les dan ganas, no? Tiene ahí muy poco parénquima pulmonar sin alteración. De hecho, es francamente más el alterado que el no alterado. De manera bilateral y pues prácticamente a todos los niveles. ¿Ok? Entonces, aguas. Ya con esto vamos a terminar. O con la que sí. Bueno, un par más. ¿Cuál es el siguiente problema que se nos viene encima? O al menos, o sea, híjole, es una paradoja esto. O sea, yo creo que nunca antes en la historia había estado tan rápido una vacuna. O sea, la comunidad científica yo creo que ha trabajado de manera inalcanzable, pero pues ya empezaron las teorías de conspiración, ¿no? Entonces, pues ya está la vacuna, pero pues el problema es la ignorancia de gran parte de la población y las ganas de buscarle una teoría de conspiración a todo, entonces pues no se la van a poner, se van a seguir tomando el dióxido de cloro o cuanta otra cosa se les ocurra, y pues esto todavía va para largo, entonces a seguirnos cuidando, ¿ok? Más gente que, pues bueno, no piensa que esto sea verdad, va a seguir saliendo, va a seguir haciendo ahí un desastre, y pues bueno. Y a manera de conclusión, o sea, los efectos fisiológicos de reducción de síntomas, también a nivel psicosocial y relacionados a la economía, relacionada a la salud de la rehabilitación pulmonar, son muy evidentes. O sea, están plenamente demostrados en muchos artículos científicos, pero lamentablemente la mayoría de los pacientes que son candidatos a recibirla no la reciben. ¿Por qué? Lo peor, y eso debe de cambiar, pues porque ni siquiera saben que existe, por desconocimiento. O la otra, pues pues por falta de recursos o por prioridades de otro tipo. Entonces, por favor, quédense con el mensaje de que esta área les ayuda mucho, es muy necesaria y va a ser pieza fundamental de su recuperación. Y bueno, pues miren, tienen polio, pues yo tampoco. Gracias, ciencia. La ciencia sacándonos de problemas, como siempre. Y fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu excelente exposición.
Creo que lo diste un panorama así integral bastante completo. Y quiero dejar abierto, no ha habido muchas preguntas aquí en el chat, creo que la mayoría respondiste ya con tu previa planeación de lo que iba a pasar. Ok. Y quería pedir si puedes compartirnos los documentos que tengas ahí en el chat para hacer el copy-paste. De todas maneras, las personas que se inscribieron a la plática tenemos sus correos electrónicos y lo que vamos a hacer es mandarles un correo masivo con la información que nos proporciones, ¿no? Claro que sí. A ver, dejen de una vez, les mando aquí los archivos. Denme un segundito, para que me digan si les llegaron a todos. Y quien pueda ahorita que aparezca en el chat, haga copy de la dirección electrónica. De otra manera, se hacemos llegar si se escribieron a través de su correo electrónico. Y ya me está confirmando aquí Vicerrectoría que vamos a tener una junta el día de mañana para ver cómo podemos conjuntar esfuerzos. Creo que la UABC tiene mucho potencial para ayudar en este asunto, ya en la rehabilitación, sumarnos a la gente que podíamos. Sabemos que tenemos limitaciones respecto a que no tenemos especialistas en el área, pero tenemos gente de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería que ha hecho cosas interesantes, la gente de la Facultad de Artes, de Humanidades, nosotros de Medicina, Deportes. Creo que si juntamos nuestros recursos materiales y humanos, podríamos proponer alguna solución, cuando menos inicialmente para nuestra comunidad universitaria, que a nuestros docentes, trabajadores y estudiantes que han tenido COVID, les ofrezcamos una alternativa, ¿no? Cuando menos una guía bajo tu liderazgo para poder ver y reconociendo nuestros límites de competencia, ¿no? Para poder ver qué sí podemos hacer y qué requiere ya que sea visto por un especialista. Pero creo que sí hay cosas de educación y de difusión y algunas cosas de control médico básico, y psicológico, nutricional y de deporte que podemos hacer. Entonces, te mando la invitación mañana si te puedes sumar a la reunión con la vicerrectora, o si no, te mando los resultados y nos ponemos a trabajar, ¿no? Para que, como tú dices, esto que es una buena idea o una intención, lo materialicemos pronto, ¿no? Y que tengamos un servicio de soporte para tanta gente que va a necesitar nuestro apoyo. Inicialmente comenzamos con UABC y si después podemos expandernos a más gente, lo hacemos. Tenemos decenas de médicos pasantes y de enfermeras y de mucha gente que podemos entrenar y ver la manera de poder ayudar en esto, ¿no? Ya lo hicimos en la etapa aguda con nuestra gente, con médicos pasantes y médicos internos. Lo hicimos con el sistema de telesalud, con el sistema de apoyo psicológico en línea, y creo que debemos ya pasar a este sistema de lo que pasó después, ¿no? De la rehabilitación. Claro. Si alguien tiene alguna pregunta o que quiera hacerlo, tenemos un poco de tiempo para hacer. Serían 2 preguntas. Si alguien quiere hacerla de manera personal, puede hacerlo. Nada más indíqueme para poder yo darle apertura al micrófono. Póngame aquí en el chat quien quiere trabajar y haremos brevemente 2 preguntas, ¿no? Uh-huh. Nadie se animó. Ya les mandé los archivos, A ver, díganme si los... Por ahí tienen muchas preguntas en el chat y comentarios, A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Okay. No sé si quieren que diga los nombres, ¿no? ¿Verdad? O si les contesto de manera particular. Bueno, alguien me pregunta qué es, está saliendo de COVID, tiene epilepsia y por el contrario tengo bradicardia. Sí, de ahí la importancia de una valoración individualizada, ¿no? Porque aunque sí hay recomendaciones generales, por ejemplo, el antecedente ahí de epilepsia y que en su caso hay bradicardia, ¿no? Amerita una valoración especializada, ¿no? Idealmente también, el manejo ahí de su epilepsia amerita que su neurólogo de base le dé el seguimiento, ¿no? Y si hay, aparte de la bradicardia, algunos otros datos de alarma, pues también que cardiología se involucrada. Pero si eso está relativamente bajo control, o sea, si la epilepsia es solo un antecedente y no está descontrolado, no hay problema de hecho, de que puede ir empezando estos ejercicios básicos. Y si quiere, con gusto, digo, doctor, no sé cómo pudiera ser la manera más sencilla, si que usted les proporcione mis datos o hacer como tal, o esperar a que en UABC podamos hacer algo y a lo mejor yo con gusto los puedo apoyar ahí, no sé, darme la tarea un día de revisar a los colaboradores aquí que enfermaron. No sé cuál sería la manera más eficiente de hacerlo, ¿no? Sí, puede ser a las 2, ¿no? Que la gente que puede ir contigo vaya ya directamente y mientras podemos hacer algo que va a tener limitaciones, lo que podemos hacer realmente, que lo hagamos en UABC, ¿no? Entonces, sería también si pudieras ponernos aquí en el chat tu número de Sí, teléfono y tus claro. datos de contacto. Aquí se los estoy leyendo los demás mensajes.
Daniela Reséndiz, una colaboración, claro, hagamos la colaboración cuando quiera. Aquí les voy a poner ahorita mi teléfono y mi correo. Ok, los archivos ya los mandé. Gracias, gracias. De nada, a todos, muchas gracias. ¿Qué más? Ok, no, pues muchas gracias. Y si supieran que la hice más desvelado que nada, pero bueno, me pudo haber quedado mejor, pero no me quedó tan mal, creo. María Concepción, saliendo de COVID, información. Ok, María Concepción, bien. Si quieren, miren, pongo aquí mi correo. Todavía no aparece en el chat. Ok, no, perdón, es que estoy aquí leyendo todo. Ok, creo que ya no me perdí nada más. Miren, les pongo aquí mi información y con gusto nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Ahí va el del consultorio, 210-9211. Ok, y el correo. Me deberían de dar la optativa de rehabilitación pulmonar. A ver, directivos, ayúdenme. Sí, ¿no? La idea también es esa, ¿no? Creo que la formación de recursos humanos es importante, no se puede hacer en el corto plazo. Y la idea sería, pues, si tú quieres comenzar a hacer cartas descriptivas y optativas para alrededor de esta rama, crear no uno, sino varios cursos que le den mejores herramientas a nuestros médicos, para que la rehabilitación sea ya algo usual, que no sea esporádico, que sea poco frecuente, sino que los médicos ya tengamos, médicos generales ya sepamos cómo hacer, con quién enviar y lo poco que vamos a hacer de rehabilitación, hacerlo nosotros mismos, ¿no? Creo que es muy Exacto, importante eso. exacto, así es. Pues miren, ya puse ahí mi correo, ya puse el teléfono, quedo a sus órdenes, cualquier Eh, cosa. sí, doctor, yo creo que uno de los detalles de los pros que también pues, nos interesa mucho que te intereses este grupo es porque tanto la vicerrectora como el doctor Vera y nosotros traemos la intención de generar un diplomado en línea, precisamente sobre rehabilitación pulmonar, para poderlo abrir a la comunidad universitaria y que sea avalado por las facultades. Incluso la Facultad de Humanidades se va a integrar con nosotros para hacer incluso videoclips, etcétera, etcétera. O sea, para hacerlo así, pues, muy bien estructurado y que la gente lo pueda tener acceso a él. La idea surge precisamente a partir de este tema, ¿no? De que cada vez sabemos más personas que padecimos esta enfermedad y que estamos en este proceso de rehabilitarnos, ¿no? Entonces, el doctor Vera propone por ahí la cuestión del centro de rehabilitación y bueno, pues nosotros un diplomado, así que por supuesto y pues muy bienvenido, ¿no? En todos los esfuerzos, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a platicarlo y a sentarnos a platicarlo y buscar que esto fluya de la mejor manera, claro que sí. Muy bien, sin más, agradecemos a los 105 personas que se conectaban potencialmente aquí. Fue el máximo que tuvimos, 105, por su tiempo, paciencia. Esperamos que la plática haya sido productiva y quedamos pendientes para más informes sobre lo que vamos haciendo al respecto. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Seguimos en doctor. contacto. Hasta luego. Gracias.